Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español. Hoy recibimos en esta escala a Arantxa González, especialista de comercio internacional, directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional y ex jefa del gabinete del secretario ejecutivo de la Organización Mundial del Comercio. Arantxa González, bienvenida a esta escala en París. Encantada de estar con vosotros. Arantxa, una guerra comercial se perfila en el horizonte. El presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha decidido imponer una serie de aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Los países afectados varían según el estado de ánimo del presidente, según cómo se levanta cada día. En todo caso, el primer blanco es China. ¿Qué lectura hace usted de este tipo de amenaza de guerra comercial? Bueno, pues hago una lectura tremendamente preocupante. Primero porque se banaliza el concepto de guerra y me parece que nunca es bueno banalizar una guerra que además no va a tener ganadores, solo va a tener perdedores. Y por una razón muy sencilla, la economía internacional hoy hace que los países estén tremendamente interconectados. No es que yo produzca todo en mi país y te lo exporte al resto del mundo. Yo hago una parte, usted hace otra parte, nuestro vecino hace otra parte y la suma de todo eso es el comercio internacional. Entonces, si yo tomo una medida contra usted, la va a tomar contra mí y el resultado va a ser saldo negativo neto. Entonces, me parece que es el momento de pedir calma, de pedir sosiego, de pedir prudencia, de pedir responsabilidad para evitar un daño a la economía global, a todos los países de este planeta, que puede ser de consecuencias importantes. Y no olvidemos que venimos de una recesión, de la del 2008. Efectivamente. Sin banalizar el término de guerra, que efectivamente tiene una acepción muy precisa. No obstante, hay los países de la Unión Europea, notablemente, y otra serie de países que por el momento quedan al margen de esta decisión del presidente Trump, por lo menos hasta el principio del mes de mayo. Finalmente, existe una amenaza, y lo dice el gobierno estadounidense, podemos imponer este tipo de sanciones. Bueno, lo que vemos es el paso de un sistema de comercio internacional, y por sistema se entiende unas reglas de juego de las que se dotan todos los países, que es la garantía de que todos van a ser corresponsables, a un sistema del caso por caso, del golpe por golpe, de ahora negocio esto y mañana me apetece negociar otra cosa. Y eso me parece a mí tremendamente peligroso, porque el sistema, que es lo que hemos construido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es una garantía, es una póliza de seguro para todos los países que forman la comunidad internacional, para todas nuestras economías, para todos nuestros empleos. Entonces, me gustaría que no nos olvidásemos de preservar la idea de sistema, reglas de juego. Si se rompen, hay procedimientos para quien las rompe, pero si se cumple, pues todo el mundo tiene que respetar al otro. Arantxa González, ha tenido lugar hace pocos días la reunión de los ministros de Finanzas y de Economía del Grupo de los 20, este grupo de países más industrializados, más avanzados del mundo. La declaración final era muy precisa, reivindican la necesidad de avanzar en el comercio, en las inversiones, y no obstante, cuando uno ve las cifras, después de la crisis del 2008-2009 a la que usted hacía referencia, uno se da cuenta de una cosa. Hoy en día se han aplicado más de 3.500 medidas proteccionistas entre países del G20. Y de esas 3.500 medidas, más del 81% siguen en vigor. No hay un solo malo en esta película. Entonces, este problema del comercio, ¿cómo lo leemos con todas estas medidas proteccionistas que obstaculizan al vecino, al contrincante? Bueno, desde el 2008, cuando comienza la gran recesión, las instituciones internacionales como la Organización Mundial de Comercio comienza a hacer un censo de las medidas, digamos, que restringen el comercio internacional. Atención, no los llaman medidas proteccionistas, las llaman medidas que restringen el comercio internacional, que puede ser por una buena razón, puede ser porque está luchando contra un comercio desleal, y además hace un compendio de todas las medidas que los países toman para abrir más el comercio internacional. Y esto lo hace de alguna manera para dotar a los miembros del G20 de un instrumento, de un GPS, para que puedan gestionar sus relaciones comerciales de una forma fiable, de una forma responsable. Ahora lo que estamos viendo es una ruptura de este pacto dentro del G20 de corresponsabilidad, moviéndonos a una situación en la que, bueno, pues yo hoy entiendo que esto a mí me hace daño y entonces disparo y luego veo a ver quién cae, quién queda y después disparo otra vez. No nos olvidemos que el problema de fondo en el acero y en el aluminio es de sobrecapacidad mundial.
Y eso solo se resuelve si todos los países concernidos se sientan alrededor de una mesa. Eso es lo que necesitamos fomentar ahora. No disparar a izquierda y a derecha y ver quién cae y ver quién queda de pie y ver después qué. Necesitamos responsabilidad en las relaciones comerciales globales. En ese mismo contexto, la Unión Europea, que decíamos por el momento queda al margen de estas decisiones del presidente Trump, otros países del G20, México notablemente, Canadá, Brasil, por no citar sino algunos, han dicho, cuidado, si a mí me aplica sanciones, estamos preparados. China ha anunciado que va a aplicar medidas. Al final de cuentas, el problema es que estos posibles disparos, por lo menos pareciera que la gente ya sacó el revólver de las medidas proteccionistas o de reacción. Bueno, pues sí, claro. Si yo entiendo que a mí me agreden, pues yo voy a responder. Y eso es lo que ha hecho la Unión Europea. Ha elaborado una lista de productos sobre los cuales ella va a responder si Estados Unidos aplica las medidas. Por ahora ha aplazado su puesta en marcha, pero aplazar no significa eliminarlas. También Estados Unidos ha disparado hacia China y China ha producido su propia lista de productos con los que quiere responder al ataque americano. Entonces, esto es una espiral que no tiene fin. Por eso, insisto, lo responsable ahora sería sentarse alrededor de una mesa y discutir en aquellos casos en los que necesitemos nuevos consensos internacionales, construirlos. En aquellos casos en los que las reglas no se cumplan, hay procedimientos dentro de la Organización Mundial de Comercio, hay un árbitro internacional que está en posición de dirimir esos conflictos internacionales. Luego respetemos las reglas. Decíamos, Arantxa González fue directora del gabinete del director ejecutivo de la Organización Mundial del Comercio, precisamente hablando de este organismo. Recordemos, fue creado en 1995. En 2001 lanza la ronda del milenio y el desarrollo en Doha. Esa ronda sigue negociándose, retrasándose. La Organización Mundial del Comercio está en cierta medida paralizada y al mismo tiempo los acuerdos comerciales se producen y reproducen como un verdadero espagueti. Más de 400 acuerdos comerciales internacionales desde el surgimiento de la OMC. ¿Qué efectos tiene el hecho de que precisamente la OMC esté paralizada parcialmente, que no haya un consenso de hacia dónde tendría que ir el comercio y surjan acuerdos comerciales izquierda y a derecha? Bueno, yo creo que con la Organización Mundial de Comercio, como con muchas otras organizaciones internacionales, lo que hacemos es minusvalorar sus logros y exagerar sus defectos. Yo creo que la Organización Mundial de Comercio nos resuelve el comercio internacional todos los días del año. Permite que el comercio siga funcionando. Y eso es gracias a las reglas que existen. Desde el 2001 han ocurrido muchísimas cosas en la Organización Mundial de Comercio. Han entrado nuevos miembros que ahora juegan dentro de las reglas. Se han llegado a nuevos acuerdos. Se alcanzó un acuerdo sobre facilitación del comercio que supone cortar el coste para que las pymes participen en el comercio internacional del orden del 20-30% de sus costes actuales. Luego, no banalicemos lo que nos ofrece la Organización Mundial de Comercio. Reconozcamos sus logros y, haciendo eso, avancemos para también tratar de aquellos temas en los que hay que reformar la organización. No nos olvidemos que al fin y al cabo la Organización Mundial de Comercio es la suma de 160 voluntades políticas, la suma de 160 países. Lo que ellos quieren es lo que hace la Organización Mundial de Comercio, que no tiene entidad propia más allá de sus 160 miembros. Si ellos quieren reforzarla, la organización será fuerte. Si ellos quieren menoscabarla, la organización será menoscabada y entonces quizás llegará un momento en el que lloremos por lo que hemos perdido. 160 miembros, cada uno con sus intereses particulares que buscan constituir ese sistema al que usted hacía referencia. Lo que me interesa también destacar en este caso, Arantxa González, es el tema de los promotores de esos acuerdos. Hay una cosa que me parece que es importante que se sepa. En el caso de la Unión Europea, los principales promotores, evidentemente, son los gobiernos, también está el Parlamento por la legislación europea, pero resulta que un tercio de los antiguos comisarios de la Unión Europea, un tercio de los parlamentarios que han dejado la política, que abandonaron la política entre 2009 y 2014, se volvieron hoy en día representantes de lobbies, es decir, de organismos, de empresas o de grupos de presión al interior de la Unión Europea. Esto tiene efectos para el comercio, para los intereses de la población. Bueno, yo creo primero de todo que la política comercial europea es una política democrática, sometida a un control democrático, que
En Europa es además un doble control, el control nacional de los países miembros de la Unión Europea y un control supranacional del Parlamento Europeo. Pero sí es cierto que hemos visto instancias de políticos que se han reciclado en lobistas, por eso la Unión Europea tiene unas reglas estrictas que además está reforzando para evitar que haya una colusión de intereses, que quien conocía muy bien un tema sea capaz de influenciarlo desde fuera. Pero no quisiera pensar y no quisiera que se piense que la política comercial de la Unión Europea es una política hecha por los lobistas, porque no es cierto. La política comercial de la Unión Europea está sometida a un control democrático y este control es fuerte y este control es exhaustivo y lo hemos visto en momentos recientes cuando la Unión Europea intenta negociar un acuerdo con Estados Unidos o cuando negocia uno con Canadá, como la presión pública, la presión de grupos medioambientales, la presión de sindicatos, la presión de pequeños empresarios obliga a las instituciones europeas y a los gobiernos de la Unión Europea a adaptar su política comercial. Luego, reconozcamos, insisto, también lo que tiene de democrático la política comercial de la Unión Europea. Diversos gobiernos, diversas organizaciones a nivel internacional están promoviendo la aplicación, la creación de un tratado vinculante obligatorio para las empresas transnacionales que violen los derechos de los seres humanos. ¿Qué opina de esta iniciativa que se está discutiendo actualmente en la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, yo creo que es muy importante que el comercio, que hasta hace poco se utilizaba con solamente este sustantivo, comercio internacional, se acompañe de otros adjetivos. Un comercio que sea más incluyente, un comercio que sea más sostenible, un comercio que sea más compatible con valores y con principios que son los principios y valores de la comunidad internacional y que de alguna manera representan las Naciones Unidas, el respeto de los derechos laborales, el respeto de los derechos humanos, la protección de los océanos, el respeto por el cambio climático. Todo eso es lo que hace que los gobiernos tengan que moverse, insisto, a un comercio con más adjetivos que cualifiquen este comercio. Y entre ellos, obviamente, está el respeto de los derechos humanos. Y me parece inteligente buscar mecanismos por los cuales el comercio nos ayude a que se respeten más y mejor los derechos humanos en el mundo. Otra cosa es ver cómo se puede alcanzar este objetivo, que este es el objeto de la discusión actual en las Naciones Unidas. Pues estamos ya llegando al final de esta escala en París. No nos queda sino agradecer a Arantxa González, directora ejecutiva del Centro Internacional de Comercio, su presencia en esta escala en París, y a ustedes decirles gracias por su presencia. Hasta muy pronto.